La recesión en los Estados Unidos y su impacto en México. Y bueno, en el primer tramo veíamos con Luis Fonserrada que el origen de este problema en los Estados Unidos está en el mercado inmobiliario, un mercado enorme que tuvo una sobrevaluación muy grande, del tamaño, decíamos, de 8 millones de dólares, y que por lo tanto esta reducción de esa burbuja, ese rompimiento, está empezando a tener impactos. Y bueno, la primera pregunta, Luis, es esto que está pasando en Estados Unidos, ¿qué tipo de impacto directo tiene la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos? En los Estados Unidos. Bueno, el primero es que una vez que se dio esta sobreoferta, hay una caída en la construcción, en la industria de la construcción. Sí, por supuesto, es el primer sector afectado. Es el primer, dejan de construir. Entonces, toda el área de la construcción se para, ¿no es cierto? Entonces hay una importante caída en la industria de la construcción. Claramente hay pérdidas en las empresas constructoras. Por supuesto. Muchos de ellos ya no pueden pagar el financiamiento con que habían iniciado, porque se ven interrumpidos sus programas. Y la parte que es más importante para nosotros como mexicanos es que al detenerse esta industria, al pararse la construcción, pues se para el empleo en la construcción. Sí. Y es donde, por un lado, tiene una proporción de trabajadores muy alta en general, pero específicamente trabajadores migrantes. Exacto. Que veremos en un momento más pues ese posible impacto. Entonces ahí hay un primer canal de transmisión de problema directo que se ve en forma tan directa de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos hacia México. Exactamente. Pero digamos, y siguiendo con Estados Unidos. Siguiendo con Estados Unidos, una vez que este mercado tiene este efecto, pues hay un contagio a otros mercados. Las perspectivas de muchas industrias vinculadas a la construcción o cercanas lo sienten inmediatamente, y estas a su vez transmiten este efecto pues prácticamente a toda la economía. De ahí en parte la caída en la bolsa también, ¿no es cierto? Claro. Las perspectivas de utilidades se reducen. Bueno, no es por demás, no es gratuito que el presidente Bush esté enfrentando uno de los momentos más graves de su periodo, en donde se le junta el problema de la guerra de Irak con el problema económico, pero bueno, ciertamente este contagio a las demás industrias, esta caída de la bolsa, lo que te está mostrando efectivamente pues es una pérdida de dinamismo en la economía norteamericana, que se refleja en empleo y se refleja entonces pues me imagino que en consumo también. Claro, es decir, en el momento en que la gente se encuentra teniendo menos riqueza que la que creía que tenía, pues los economistas conocemos esto que se llama el efecto riqueza, ¿no? Que es sentirte con menos riqueza, y por lo tanto una de las primeras reacciones que hay es reducir el consumo. Pues nos pasa en el aguinaldo, ¿no? A todos, a los economistas y a los no economistas. En diciembre la gente se siente rica y gasta, pero hasta lo que no tiene, y entonces por eso la cuesta de enero. Pero bueno, volviendo al tema, imagínense ustedes esto, pero en grandes proporciones. Imaginen ustedes que de pronto tiene un aguinaldo 5 veces más allá de lo normal y de repente ya no lo tienen. Entonces, pues sí, efectivamente, el efecto riqueza, o sea, el sentirse con dinero lleva a gastar mucho. Cuando sientes que ya no lo tienes, incluso que vas a tener dificultades para pagar tu hipoteca, pues gastas mucho menos, precisamente porque ya te estás jugando tu casa. Exacto, entonces empiezas a ser mucho más cuidadoso y reduces tu consumo. Sí, pero esto en el caso de aquellos que no han perdido su casa, ¿no es cierto? Sí. Simplemente dejan de gastar porque no tienen su casa. Pero por otra parte, aquellos que la perdieron porque no pudieron pagar y que no la pudieron retener de ninguna forma, pues tienen que reducir aún más su consumo. Claro. Entonces, si sumamos estos efectos, el efecto riqueza, que es esta clara menor capacidad de gastar, más el desempleo que se genera, más aquellos que sufren la pérdida de viviendas, esto lleva en general a una importantísima reducción del consumo, ¿no es cierto? Pues sí. Y esto transmitido a los otros mercados, bueno, tiene un efecto similar en toda la economía. Sí, recordemos que México de alguna manera exporta pues una enorme cantidad de bienes a los Estados Unidos, bienes manufacturados, digamos coches armados aquí, con mucha importación, pero si la gente deja de gastar, deja de comprar coches, pues entonces las exportaciones de los demás países, en México en particular, van a verse reducidas, y por lo tanto empezamos a ver ahí ya el impacto o el mecanismo de transmisión que se empieza a generar de la economía de los Estados Unidos hacia México. ¿Qué sucede entonces?
Todo esto lleva a una desaceleración generalizada en la economía. Esta es la famosa recesión de la que se está hablando. Y, por ejemplo, el FED en mayo, en una de sus minutas, en una de sus juntas, el Banco Central de los Estados Unidos, digamos, que es el Banco Central de Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco de México. El FED en una de sus minutas en mayo decía que las últimas señales que tenía de la economía señalaban a una recesión, señalaban a un problema en el sector inmobiliario ligeramente mayor al que habían pensado que podía ser. En septiembre, en otra minuta, dicen, creemos que va a ser un poco más largo y más profundo de lo que creíamos, ¿no? Y recientemente de nuevo. Entonces, todo el mundo se va dando cuenta que efectivamente el problema es mucho mayor de lo que se esperaba. Eso no quiere decir que estén con los brazos cruzados, porque aparentemente hay algunas medidas que se inician, sí, ¿no? Sí, bueno, como sabemos, el presidente Bush y el Federal Reserve han iniciado una serie de medidas para compensar este problema, incluso han pedido ayuda a los bancos centrales europeos y a Japón en términos de poder ayudar al financiamiento, a no dejar caer completamente el mercado y que estas empresas no quiebren completamente o vamos que no sufran tanto, porque saben que eso tiene una repercusión, como lo hemos comentado, que se va trasminando al resto de la economía y al final acaba con una recesión enorme. Y bueno, pues han habido ejemplos en otros lugares. Ha habido el caso de México reciente, que decíamos del 95, le da la pauta a los norteamericanos a que efectivamente pues es un problema que trasciende al puro sector inmobiliario y que se contamina efectivamente pues a toda la demás economía. Y en ese sentido pues hay un problema mucho más serio que tiene que atenderse, y es curioso que en una economía tan liberal como puede ser la norteamericana sea el gobierno el que esté queriendo meter la mano. Claro. Y tratar de sacar al buey de la barranca, como diríamos. Que cuando hay que hacerlo no dudan en llevarlo a cabo, ¿no? Así es. También, se ve que hay menos ortodoxia, ¿no? Que en es, algunos ¿no? lugares que son más papistas que el Papa, pero bueno. Ahora, este no es el único problema, digamos. Tenemos la parte inmobiliaria, pero también tenemos que los Estados Unidos han